Los diferentes tipos de trastornos narcisistas. Hasta ahora he abordado el narcisismo como una unidad, pero en realidad cubre un amplio espectro comportamental. Existen diversos grados de alteración o pérdida del yo. Distingo 5 tipos de trastornos narcisistas en función del grado de alteración y de sus características concretas. Así, las diferencias son tanto cuantitativas como cualitativas. No obstante, el elemento común es siempre el narcisismo. Estos son los 5 tipos, en orden ascendente según el grado de narcisismo. Número 1. Carácter fálico narcisista. Número 2. Carácter narcisista. Número 3. Personalidad límite. Número 4. Personalidad psicopática. Número 5. Personalidad paranoide. Obtenemos así el espectro de los trastornos narcisistas de menor a mayor gravedad. Utilizando este espectro, se ve más claramente la relación existente entre los diferentes espectros del trastorno narcisista. Por ejemplo, el grado en que una persona se identifica con sus sentimientos es inversamente proporcional a su grado de narcisismo. Cuando más narcisista es un individuo, menos se identifica con sus sentimientos. Además, en este caso, tiene una identificación con su imagen, como opuesta al yo, junto con una idea de grandiosidad proporcional en grado. En otras palabras, existe una correlación entre la negación o la carencia de sentimientos y la falta de un sentido del yo. Quiero recordar que equiparo el yo con los sentimientos o con el sentido del cuerpo. La relación entre el narcisismo y la falta de un sentido del yo se comprende mejor si se piensa en el narcisismo como egotismo, como una imagen más que un foco de sentimientos. Existe una antítesis entre el ego, una organización mental, y el yo, un cuerpo, una entidad con sentimientos. En todas las personas adultas, o mejor dicho, en cualquiera que haya desarrollado cierto grado de conciencia del yo, que se deriva de la capacidad para formar una imagen del yo. Debido a que esta capacidad es una función del ego, el narcisismo se considera un trastorno del desarrollo del ego. Sin embargo, ser consciente o tener una imagen del yo no es narcisista en sí mismo, a menos que tal imagen esté teñida de grandiosidad. Y esta grandiosidad solo se puede determinar tomando como punto de referencia el yo real. Si una persona tiene una imagen de sí misma como alguien que resulta atractivo al sexo opuesto, esta imagen no es una fantasía de grandeza si la persona es verdaderamente atractiva. La idea de grandiosidad y por tanto el narcisismo es una función de la discrepancia entre la imagen y el yo. Tal discrepancia es mínima en el caso del carácter fálico narcisista y por ello esta estructura de personalidad está más cerca de la salud que las otras 4. El carácter fálico narcisista. En su forma menos patológica, el narcisismo es un término aplicado al comportamiento de aquellos hombres cuyo ego está dedicado a la conquista de mujeres. Estas son las personalidades que se han descrito como fálico-narcisistas en la literatura psicoanalítica. Su narcisismo consiste en una preocupación desmesurada por su imagen sexual. Wilhelm Reich introdujo este término en 1926 para describir un tipo de carácter que se situaba en algún punto entre la neurosis compulsiva y la histeria. El típico carácter fálico narcisista
escribe, tiene seguridad en sí mismo y a menudo es arrogante, atlético, energético y suele causar impresión. La importancia del concepto del carácter fálico narcisista es doble. En primer lugar, subraya la estrecha relación entre narcisismo y sexualidad entendida en términos de potencia de erección, cuyo símbolo es el falo. En segundo lugar, describe un tipo de carácter relativamente sano en el que el elemento narcisista es mínimo. Como explica Reich, la relación de un individuo fálico narcisista con una persona amada tiene más de narcisista que de objeto libidinosa. A menudo están muy apegadas a las personas y a las cosas. Su narcisismo se manifiesta como una demostración exagerada de confianza en sí mismo, de dignidad y de superioridad. Sin embargo, los individuos relativamente no neuróticos que son representativos de este tipo de narcisismo, debido a que dan rienda suelta a su agresividad, tienen éxito social, son fuertes, impulsivos, enérgicos y normalmente productivos. Siempre me he considerado a mí mismo como un carácter fálico narcisista y por eso tengo bastante idea de cómo se desarrolla este tipo de personalidad. Sé que yo era el ojo derecho de mi madre, ella tenía puestas en mí todas sus ambiciones. Yo era más importante para ella que su marido, mi padre, y aunque ella no actuaba abiertamente de manera sexualmente seductora, sus sentimientos hacia mí eran sexuales. Su dedicación emocional hacia mí hizo que mi personalidad fuera más enérgica e interesante. Con todo, su necesidad de poseerme y así controlarme disminuyó mi sentido del yo. En esta situación, mi ego se hizo mayor que mi yo, desarrollándose así una personalidad narcisista. Por otro lado, y por medio de la identificación con mi padre, porque era un hombre sencillo, muy trabajador y amable, amante del placer, conservé un sentido vital del cuerpo, que está en el núcleo del sentido del yo. ¿Y qué papel tienen las mujeres en todo esto? El homólogo femenino del nombre fálico narcisista es el tipo carácter histérico. Utilizo aquí el término histeria, que viene del griego histera o útero, para identificar la fuerte identificación de la personalidad con la sexualidad femenina. No me refiero a la histeria como un síntoma neurótico a menudo presente en la personalidad esquizofrénica. Se trata más bien de que esta mujer, del mismo modo que el hombre fálico narcisista, le preocupa su imagen sexual. También ella tiene confianza en sí misma y a menudo es arrogante, enérgica y causa impresión. No había nada en la apariencia de Richard que pudiese sugerir la existencia de un problema narcisista. No tenía una presencia muy atildada. Sin embargo, hubo algo en sus maneras que me hizo cuestionar su imagen del yo. Cuando le pedí que se describiera a sí mismo, me respondió: creo que soy fuerte, enérgico, capaz, me considero más inteligente y más competente que todos los demás y debería ser reconocido como tal. Pero me contengo. Vine al mundo para estar en la cima. Nací rey, nací superior a cualquier otro y pienso lo mismo en caso del sexo. El sexo es algo que tienen que ofrecerme. Las mujeres deben atender a mis necesidades. Y sin embargo, actúo como si no fuera así. Me contengo. La idea de nacer rey, de ser muy especial, está en sintonía con las fantasías del carácter narcisista, pero Richard se excusaba constantemente diciendo: me contengo. El carácter narcisista, por el contrario, no se contiene.
Los individuos que pertenecen a este último tipo son lo bastante agresivos como para conseguir cierto grado de éxito, lo que sugiere que poseen una fuerza del ego que no tiene la personalidad límite. Sin embargo, no hay que subestimar la idea de grandiosidad de estos últimos. Aunque parezca mucho menos evidente, el carácter narcisista no está por ello menos presente, como veremos en el ejemplo siguiente. Carol llevaba varios años acudiendo a terapia porque estaba muy deprimida y se sentía como si no valiese nada. No debe sorprendernos el hecho de que este tipo de sentimientos de inferioridad a menudo cubra en el fondo otros sentimientos de superioridad. Hace mucho tiempo que se sabe que los sentimientos de superioridad y los de inferioridad van de la mano. Si uno está por encima, el otro está por debajo. Cuando le pedí que se describiera a sí misma, Carol comentó: era una alumna destacada en la escuela, siempre obtenía las notas más altas y lo hice igual de bien en la universidad. Estaba considerada la mejor estudiante y me felicitaban por mi capacidad. Los profesores estaban entusiasmados conmigo, me decían que era excepcional. Yo pensaba que era genial, sin embargo, ahora me sucede que en mi trabajo muchas veces me parece que no sé lo que estoy haciendo. Me siento muy mal conmigo misma. Cuando era más joven me pasaba lo mismo en mi casa, creía que era una maravilla y al minuto siguiente pensaba que era una mierda. Mi mamá me decía un día que yo era una niña muy guapa y la más inteligente, y al día siguiente que eso era una mentira y que solo lo había dicho para ver si me la animaba un poco porque era patética. Me ponía en un pedestal y al mismo minuto siguiente me machacaba. Los comentarios de Carol señalan una diferencia entre el carácter narcisista y la personalidad límite. Aunque el primero tiene una imagen del yo grandiosa, está menos en conflicto directo con la realidad porque nunca le han machacado esta imagen. Por el contrario, la personalidad límite se encuentra atrapada entre dos visiones contrarias. Es totalmente genial y totalmente inútil. La fantasía de la genialidad secreta se puede llegar a ser una verdadera necesidad para contrarrestar la amenaza de inutilidad que representa la realidad. Hay por tanto menor conexión entre la imagen interna en la fantasía y el yo real. Aunque por los despreciativos comentarios del paciente ofrezca que no es así. Con todo, quiero poner el acento en que las diferencias entre los diferentes tipos de narcisismo es en gran medida una cuestión de grado. Algunos pacientes con personalidad límite tienen bastante éxito en su trabajo a pesar de sus sentimientos de inferioridad y de inseguridad, y otros con carácter narcisista sufren a causa de una sensación de inadecuación a pesar de una fachada de seguridad en sí mismos y de dominio de la situación. En estos casos puede haber dudas respecto al diagnóstico. Está aceptado que no se necesita un diagnóstico exacto para iniciar un tratamiento, porque hay que tratar al individuo, no al síntoma. No obstante, el diagnóstico correcto ayuda a comprender mejor el trastorno de personalidad subyacente. Por ejemplo, si se diagnostica con el trastorno es un carácter narcisista, lo que se espera es que el paciente tenga un ego y un sentido del yo mejor desarrollado que si tuviera una personalidad límite, y por ello el tratamiento sería diferente. Esta situación plantea un problema teórico a muchos autores psicoanalistas que escriben sobre el tema, porque estos consideran el narcisismo como el resultado del fracaso en el desarrollo del ego. Como explica Masterson, en términos evolutivos, aunque la
representación del yo y del objeto está fusionada, el carácter narcisista parece que se beneficia de un desarrollo del ego que solo se considera posible como resultado de la separación de la fusión mencionada. Para estos autores, la idea de grandiosidad representa una continuación de la omnipotencia infantil, que se genera a partir de un fracaso del niño en forma de identidad separada de su objeto primario de amor, su madre. La fusión de las representaciones del yo y del objeto es característica de un estado infantil. El problema se puede plantear como sigue. Si a nivel emocional el carácter narcisista es todavía un niño ligado a su madre, ¿cómo se explica que tenga una agresividad que está dirigida al mundo y que le lleva a conseguir logros más allá de la capacidad de su personalidad límite? Yo no creo que se pueda resolver este problema basándonos en la premisa de la omnipotencia infantil y considero el narcisismo solo como el resultado de un fracaso evolutivo. Si abandonamos el concepto de omnipotencia infantil, puede que busquemos la causa de las ideas de grandeza en la forma de relacionarse los padres con el niño, más que en la forma de relacionarse del niño con los padres. El niño no se cree un príncipe por un fallo en el desarrollo normal. Si se cree lo que es debido a que le educaron en esa creencia. La forma de verse a sí mismo de un niño refleja cómo le ven y le tratan los padres. La personalidad psicopática. Si nos desplazamos a lo largo del espectro del narcisismo, al acercarnos a la personalidad psicopática, se podría esperar encontrar un grado todavía mayor de fantasías de grandeza en estas personas, ya sea manifiesta o latente. Todas las personalidades psicopáticas se consideran a sí mismos individuos superiores a los demás y muestran un grado de arrogancia que raya en el desprecio por los seres humanos corrientes. Al igual que otros narcisistas, niegan sus sentimientos. Una característica específica de la personalidad psicopática es la tendencia a actuar siguiendo sus impulsos, a menudo de manera antisocial. Mienten, engañan, roban, incluso matan sin que se vea en ellos signo alguno de culpabilidad o remordimiento. Esta falta extrema de empatía hace muy difícil el tratamiento de las personalidades psicopáticas. Utilizo aquí el término exteriorizar los impulsos para describir un tipo de conducta que ignora los sentimientos de las demás personas y que es generalmente destructiva para el bien del yo. El impulso que subyace bajo esta conducta procede de las experiencias de la infancia, que fueron tan traumáticas y tan aplastantes que el niño no pudo integrarlas en el ego y se estaba desarrollando. Como resultado, los sentimientos asociados con aquellos impulsos que están más allá de la percepción del ego, se actúa entonces sin sentimientos conscientes. El asesinato a sangre fría es un ejemplo extremo de la actuación psicopática. Pero actuar impulsivamente de por sí no es algo limitado a la conducta antisocial. El alcoholismo, la drogadicción, la conducta sexual promiscua se pueden también considerar formas de conducta impulsiva. Actuar impulsivamente no es exclusivo de la personalidad psicopática. Masterson reconoce que el carácter narcisista y la personalidad límite también lo hacen, pero hay una diferencia, dicho con sus palabras. La actuación impulsiva del psicópata comparada con la del carácter narcisista o con la de una personalidad límite es más a menudo antisocial y habitualmente de larga duración. Una vez más, vemos que las diferencias son una cuestión de grado más que de tipo.
Debido a que la personalidad psicopática representa un extremo, proporciona mucha información respecto a la naturaleza del narcisismo. No solo es un nítido retrato de la tendencia a la conducta impulsiva de los narcisistas, que en otros casos es menos antisocial, sino que además arroja luz sobre la idea de grandiosidad que subyace bajo el narcisismo. Es significativo que, por ejemplo, el carácter narcisista y la personalidad psicopática muestren una necesidad de gratificación inmediata, una incapacidad de contener el deseo o para tolerar la frustración. Se podría considerar esta debilidad como una expresión del infantilismo de la personalidad, pero creo que tiene un significado y un origen distintos, que reflejan un sentido del yo deficiente. Hay que recordar que en otros aspectos, a saber, en su capacidad para manipular a las personas, urgir planes y atraer seguidores, el carácter narcisista y la personalidad psicopática son cualquier cosa menos infantiles. Al decir esto, debo añadir que los individuos con una personalidad psicopática no son necesariamente lo que la sociedad llama perdedores. Según Alan Harrington, que ha llevado a cabo un estudio sobre este tipo de personalidad, hay psicópatas con mucho éxito. Son brillantes, no tienen remordimientos, su inteligencia es fría como el hielo, son incapaces de sentir amor o culpabilidad y tienen malas intenciones con respecto al resto del mundo. Un individuo así puede ser un abogado competente, un ejecutivo o un político. En lugar de asesinar personas, comenta Harrington, este tipo de individuo puede llegar a ser el presidente de una empresa que despide a la gente en lugar de matarla o corta a trozos sus funciones en lugar de su cuerpo. Irónicamente, la clave de este tipo de éxito es la falta de remordimientos y sentimientos de la persona, que es a su vez la clave de todos los trastornos narcisistas. Como hemos visto, cuanto más niega sus sentimientos, más narcisista es el individuo que sufre el trastorno. La personalidad paranoide. En el otro extremo del espectro y aún más lejos de la salud se encuentra la personalidad paranoide, que es claramente megalomaníaca. Este tipo de individuos no solo cree que la gente les mira, sino que además habla de ellos. Incluso conspira en su contra, debido a que ellos son tan extraordinarios e importantes que puede que incluso crean que tienen poderes fuera de lo normal. Cuando llega un punto en que son incapaces de distinguir la fantasía de la realidad, su locura es clara. En este caso estamos hablando de paranoia pura y dura. Una enfermedad que es más psicosis que neurosis y el tratamiento es distinto. No obstante, incluso en casos tan extremos se encuentran características narcisistas, ideas de grandeza extremas, una marcada discrepancia entre la imagen del yo y el yo real, arrogancia, falta de sensibilidad hacia los demás, negación y proyección. Del mismo modo que resulta difícil distinguir entre los trastornos narcisistas del espectro que hemos visto, y a veces tampoco es fácil trazar la línea que separa la neurosis de la psicosis. El propio término límite, referido a la personalidad, se creó para denotar una estructura de personalidad que se sitúa en algún punto entre la salud y la enfermedad. Si la salud se mide en base a la congruencia de la propia imagen del ego y la realidad del yo o cuerpo, entonces es posible postular que hay un grado de enfermedad en cada trastorno narcisista. Volviendo al principio, la representación de Eric tenía en sí mismo como una cosa, denota un grado de falta de realidad que raya en la locura.